La principal causa de Porfiriato fue el descontento social, debido a la dictadura que tenía Porfirio Díaz, la cual se encargó principalmente de dividir a la élite y al sector agrario o campesino, lo cual aumentó muchísimo más los malestares o descontentos sociales que ya había en la época, propiciando al estallido de la revolución. Una de las principales causas de la Revolución Mexicana fue la explotación laboral y condiciones precarias para los trabajadores. Los trabajadores urbanos y rurales enfrentaban largas jornadas laborales, salarios bajos y condiciones laborales peligrosas, lo que generaba un profundo malestar y deseos de cambio. Concentración de la tierra en manos de unos pocos terratenientes. La distribución desigual de la tierra provocó un gran descontento entre los campesinos, quienes tenían poco acceso a la tierra y sufrían condiciones de trabajo injustas en las haciendas. Falta de democracia y representación política para la mayoría de la población. Bajo el gobierno de Díaz se limitaron las libertades civiles y políticas y se impidió la participación de la población en la toma de decisiones, lo que alimentó el deseo de un sistema democrático. Una causa fue la influencia de ideas revolucionarias y de justicia social. Durante el siglo XIX, las ideas de justicia social y revolución se difundieron en México, inspirando a muchos a buscar un cambio radical en la estructura social y política del país. Otra de las causas de la Revolución Mexicana fue la crisis económica y desigualdad social. La crisis económica y la creciente desigualdad entre las clases sociales exacerbaban las tensiones en la sociedad mexicana, llevando a un ambiente propicio para la revuelta que sucedió. Abuso por parte de las empresas extranjeras que operaban en México. Las empresas extranjeras, especialmente las estadounidenses, a menudo explotaban los recursos mexicanos y la obra laboral, que generaba resentimiento y contribuía a la agitación social y política en el país. Una de las consecuencias más importantes de la Revolución Mexicana fue la Constitución de 1917, ya que era una de las más avanzadas a su época, debido a que en esta se incluían la reforma agraria, planteaba un sistema educativo laico, incluía la separación iglesia y Estado. En esta se tenía la esperanza de que formara un México muchísimo más justo y equitativo. Alguna de las consecuencias de la Revolución Mexicana fue la reforma agraria que buscaba la redistribución de la tierra entre los campesinos. La reforma agraria buscaba acabar con el latifundismo y promover la propiedad de la tierra entre los campesinos, brindando a muchos la oportunidad de tener su propio terreno. También otra de las consecuencias de la revolución fue el fortalecimiento de la identidad nacional y la cultura mexicana. La Revolución Mexicana fortaleció el sentimiento de identidad nacional y orgullo mexicano, promoviendo la valoración de cultura y tradiciones del país. La consolidación del poder del Estado mexicano. La Revolución Mexicana contribuyó a consolidar el poder del Estado mexicano y a establecer un sistema político más centralizado y controlado por el gobierno. Una de las consecuencias de la Revolución Mexicana fue el fortalecimiento de la identidad nacional y la cultura mexicana. La Revolución Mexicana fortaleció el sentimiento de identidad nacional y orgullo mexicano proveniente de la valoración de la cultura y tradiciones del país. Algunas otras causas de la Revolución Mexicana fue la explotación laboral y condiciones precarias para los trabajadores. Los trabajadores urbanos rurales enfrentaban largas jornadas laborales, salarios bajos y condiciones laborales peligrosas, lo que generaba un profundo malestar y deseos de cambio. Otra consecuencia fue la creación de sindicatos y leyes laborales más justas. La lucha de los trabajadores durante la revolución llevó a la creación de sindicatos más fuertes y a la implementación de leyes laborales que protegían los derechos de los trabajadores. Consecuencia, el establecimiento de un sistema político dominado por un solo partido durante décadas. Así, tras la revolución, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, dominó la política mexicana durante décadas, lo que generó estabilidad política, pero también críticas por la falta de democracia real y alternancia en el poder.